Hola amigos y bienvenidos a MDM Grandes Interacciones. En esta temporada estamos buscando los líderes, las mentes y las personas que están ayudando a toda la industria colombiana y a todas las empresas a transformarse digitalmente. ¿Y quién mejor que el único, el inigualable Mauricio Jaramillo para estar aquí con nosotros? Mil y mil gracias por acompañarnos, Mauro. Tuyo, gracias por la invitación. Es un honor estar otra vez aquí con ustedes. De verdad que es muy emocionante. Mauro es de esas personas que de verdad no se hay que contar en qué está, porque está en un montón de ayudas, asesorías, consultorías. Mejor dicho, rápidamente, Mauro, ¿en qué andas ahorita? Bueno, tengo dos proyectos. Hangouts de Periodismo, que es mi proyecto, mi hijo que lleva 5 años, que es para empoderar, inspirar periodistas, y un medio de comunicación digital que estoy montando que es Impacto TIC, en el que no publicamos noticias, pero sí análisis, opinión e inspiración y educación de qué está pasando en la tecnología y cómo impacta nuestra vida, porque la tecnología solita no sirve para nada. No, no se trata del iPhone. Y en los ratos libres doy Ajá. conferencias, no cobro como tú, yo obviamente, Ay, pero cobra más. conferencias, consultorías en transformación digital, en comunicación digital, estrategias, bueno, todo esto. Excelente. Pues Mauro es una de las grandes mentes que estamos aquí invitando a que comparta todo su conocimiento sobre transformación digital. Y qué mejor forma de arrancar que definiendo para ti, Mauro, qué es un caso de éxito en transformación digital. Bueno, tuyo, muy bien que digas para ti, porque transformación digital es un concepto tan nuevo que todo el mundo lo aborda de forma diferente, pero en mi humilde opinión, transformación digital no es implementación de tecnología, es transformación ya sea cultural en una organización, volcada al cliente generalmente, o ya sea de modelo operativo o de modelo de negocio, habilitada por la tecnología. Ok. Entonces, a veces la transformación digital es un giro de 180 grados, a veces puede ser un giro de 10 grados, pero que realmente transforma la organización y transforma la cultura de la organización. Me encanta. ¿Cuál dirías que es tu caso de éxito de transformación digital? Si no puedes decir no, marcas, no hay ningún problema, pero cuéntanos más o menos cuál dirías tú, mira, con estos parámetros, esto es lo que yo digo que es mi caso de éxito. Bueno, tuyo, de clientes no me gustaría hablar, y de mis proyectos son nativos digitales, así que no están transformándose digitalmente, pero no hablo mucho de mí, pero creo que en mi caso he vivido una transformación digital Ok. personal. ¿Por qué? Soy periodista, cumplí 20 años haciendo periodismo de tecnología solamente, no cuento los años anteriores, en abril pasado, y siempre mi sueño fue ser periodista escrito, mi pasión siempre fue escribir, y mi sueño era trabajar en El Tiempo, en Semana, o dirigir un medio de estos. En 2007 empecé a ver cómo lo digital, bueno, como periodista de tecnología, veía cómo todo lo digital se estaba transformando y estaba yo haciendo el mismo periodismo que había aprendido en el 93. Es decir, me estaba repitiendo, me sentía como estancado, y empecé a manejar un blog en El Tiempo del mejor equipo del mundo, que es Millonarios y sus alrededores. Eh, y empecé a entender, o sea, mi primera experiencia de periodismo digital tal vez fue un simple blog de fútbol, ni siquiera de tecnología, y más por diversión, yo no cobraba por eso, pero empecé a ver cómo se transformaba la relación con las audiencias. Ya no era el periodista del Tiempo que publicaba un central y lo podían leer 50.000 personas, pero uno no entendí si la gente entendió o no entendió. Aquí cada publicación en el blog regeneraba reacciones, insultos, elogios, pero se generó una comunidad y empecé a apasionarme con el tema, hasta que me di cuenta de que me gustaba el periodismo digital, y ya en 2010 manejé enter.co, pero más que cambié o qué cosa hice diferente, es cómo me transformé yo también interiormente. Empecé a entender que mi sueño ya no era trabajar en un gran medio, sino transformar la vida de la gente o ayudar a la gente o cumplir con una misión social desde el periodismo, y que lo digital era lo que me habilitaba. Entonces ahí vemos que transformación digital no es ni hacer muchos más millones, ni meter tecnología, sino cambiar un poco la mente y experimentar. Tú hablas más que yo de experimentación, y la experimentación incluye error, incluye prueba, incluye aprendizaje, y estoy en esa etapa de aprender muchísimo de todo, además, porque la transformación digital obliga a que uno asuma nuevos roles, a que entienda que no es cuestión de hacer las cosas necesariamente más rápido, sino diferente, Uh -huh. y en esa etapa estoy. Entonces no es un gran el ejemplo de transformación digital buena, pero es el mío, y para mostrar que cualquiera se puede transformar digitalmente, desde una persona hasta un gobierno.
Y yo creo que el truco para cambiar gobiernos, empresas, sean colonias comunitarios, lo que sea, es cambiar las personas. Entonces es un gran ejemplo para traer aquí. Pero déjame te pregunto, en esta transformación digital personal que has logrado y digamos profesional, porque tiene que ver con tu carrera Que específicamente. estoy en el proceso. Cuando diga que la logré es porque me morí. No, 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 estoy seguro que muchas Hay que personas te estar en ese. reconocen por eso y por eso estás aquí, Mau. Pero venga, ¿cuáles dirías que fueron esos factores claves para tú poder hacer ese paso hacia adelante en el camino digital? Primero, entender el contexto. El mundo cambió. Cuando uno, y lo veo con personas y con empresas, no, es que llevo 30 años haciéndolo así y me va bien y me va a seguir yendo bien, probablemente le siga yendo bien, pero no va a transformarse, no va a entender el mundo actual y no se va a poder adaptar y de pronto no se ha dado cuenta de que viene un disruptor allí. En periodismo, por ejemplo, nunca los veo como competencia, pero muchos periodistas se sienten amenazados por el bloguero, por el youtuber, por eso muy pocos periodistas quieren a los youtubers porque claro, un muchacho que no tiene estudios universitarios, que de pronto no tiene la ética o la responsabilidad de un periodista, tiene 50 veces más audiencia que uno. Entonces lo ven como una amenaza. Entonces, entender el contexto es lo primero. Lo segundo, perder el miedo. Ok. Somos conservadores por naturaleza, el temor al cambio. Entonces, muchas veces el miedo se manifiesta con, no, es que eso es tecnología, eso es difícil. O, no, yo estoy aquí como periodista o estoy aquí como profesional y ¿por qué voy a tener que escuchar a los otros? ¿Qué dicen? Entonces el temor también a la crítica. Es cambiar esa mentalidad, perder el temor al cambio, abrirse al cambio, arriesgarse. Y lo tercero, no quedarse solo en que lo puedo hacer, sino lanzarse. Y ahí viene el clásico, ahí no digo nada nuevo, hacerlo, equivocarse, el just do it, equivócate rápido, todo eso, hacerlo. Obviamente hay que medir riesgos. Por ejemplo, en mi caso tuve la fortuna de que mi esposa trabaja, es muy pilosa, y yo dije, me lanzo, soy un irresponsable, mm, dejo mi empleo y me pongo por mi sueño, pero si de pronto yo fuera el único que proveyera para mi casa, tuviera unas niñas pequeñas a las que les tenía que comprar, tuviera que comprar un tarro de leche, tal vez no me lanzaría. Entonces también las circunstancias son diferentes, pero medir el riesgo y lanzarse hasta donde uno pueda, pero lanzarse, asumir algún riesgo. Me parece chévere. Hoy en día, para tomar ese tipo de decisiones, tanto personales como profesionales, como económicas, que son una mezcolanza de cosas Claro, que uno tiene que tomar esas decisiones, yo creo que uno tiene que ser, en cierta forma, un líder para poder decir, bien, soy el líder de mi familia, bien, soy el líder de mi empresa, de mi área, de mi industria, incluso algunas veces. ¿Cómo es ser un líder digital hoy en día? wow, aquí no hay dogmas, pero tanto un líder digital como un líder en general, yo creo que lo primero es vocación de servicio. Y esto es muy romántico, no es nada marquetero, nada de marcas, pero la vocación de servicio obviamente no es la que da el dinero, no es la que permite un crecimiento escalable, pero si uno tiene vocación de servicio, yo creo que es más feliz porque cambia vidas en pequeña escala, en su familia, en su entorno, en su colegio si es un maestro, pero desde una empresa pues vemos que las empresas que nos han cambiado la vida vienen de eso, de que tenían una vocación de servicio o de cambiar las cosas o de cambiar el mundo, los soñadores de cambiar el mundo, obviamente casi siempre cambiarlo para bien, y eso creo que es clave. Es importante que sea para Claro. bien. Lo segundo, sí, sí. Lo segundo, comunicar, saber comunicar. Y eso es muy difícil. Tuyo da unas super conferencias en transformación, incluye comunicación. Yo las doy en comunicación y sin embargo para mí también es difícil comunicar. Contar qué estoy haciendo ya es un parto para mí. Pero saber comunicar y antes que saber, porque eso se va aprendiendo, es querer comunicar. Tuyo, hay líderes que definitivamente no comunican, simplemente dan órdenes. Entonces no son líderes o no son buenos líderes. Saber comunicar, además, no es saber hablar o saber transmitir o saber escribir bien, es sobre todo saber escuchar. Escuchar, sí. Escuchar a los clientes, escuchar a las audiencias, escuchar a sus pares, escuchar a la competencia, escuchar todo. Y a partir de ahí sí poder transmitir eso. Tercero, yo creo que capacidad de ejecución. Ok. Y ahí, por ejemplo, es uno de mis puntos débiles. Yo oigo a tuyo y digo, pero necesito alguien que tuyo tiene que le ha cambiado la vida para mí. Pero capacidad de ejecución es clave y uno solo no puede, Claro. no es, por más capacidad de ejecución que haya, uno a veces no logra hacer todo lo que quiere hacer.
Así que si no hay esa capacidad de ejecución, buscar rodearse de un buen equipo para tenerla. Me gusta esas tres patas de la mesa, me parecen bien interesantes para ser un líder. Pero déjame ahora te la voy a voltear hacia ti, porque es que esto es lo divertido. Claro, ser un buen líder digital tiene estas tres patas, me parecen buenas patas, sólidas patas, pero en tu organización de uno, que en este momento está Sí. liderándote a ti mismo, que creo que es tener riendas de uno mismo es lo más complicado. ¿Cómo dirías que eres un líder para ti en tu organización? Bueno, mi organización ya son 4 Ah, bueno, personas, cuatro. no, pero estoy tratando de consolidarla. Pero primero, ser consciente de las debilidades. Son muchas las debilidades en cuáles puedo trabajar y mejorar y progresar, en cuáles definitivamente necesito tener un aliado o un amigo o un socio o un empleado, lo que sea, para que me llene esas debilidades. Dicen que un buen líder no necesariamente es el más inteligente, sino el que mejor se rodea. Bueno, eso es parte de eso. Entender esas debilidades y trabajar en ellas. Identificar muy bien las fortalezas. Ujú. Y las fortalezas no siempre son las que todo el mundo ve, sino que a veces uno sabe o descubre o se hace un ejercicio de interiorización, encuentra fortalezas que no ha aprovechado, que las ha dejado ahí o que, o que dan un potencial para su trabajo y que las tiene allí relegadas, desaprovechadas. Entonces, debilidades, fortalezas. Y tercero, yo diría que es estar siempre explorando cosas nuevas, explorando nuevos mercados, nuevos productos, si es que uno trabaja en esto. En mi caso, por ejemplo, es como con nuevas proyectos, Impacto TIC es muy reciente, Ujú. logro hacer lo que quiero hacer. Llevo 5 años haciendo un periodismo fuera de los medios, muy en redes sociales, pero creo que creando un medio sin necesidad de tener un altísimo tráfico, sin necesidad de hacer clickbait y todas estas mañas de muchos colegas periodistas que necesitan el tráfico, entonces galería de bikinis para lograr el pasa. O la novia de Cristiano Ronaldo, entonces sí, lograron las metas, bravo, pero están cumpliendo con su rol social, están haciendo buen periodismo, están sirviendo a la comunidad, están orgullosos de ese periodismo que están haciendo. Entonces, es estar siempre explorando y ahí con el riesgo de equivocarse, con el riesgo o la oportunidad de acertar, pero además de todo, el éxito no es lograr la meta, sino todo el camino. Claro, de acuerdo Así contigo. que Eso es excelente como un líder, ¿listo? Pero esto me encanta a nivel de organización y a nivel de lo que has hecho contigo. Pero déjame ahora te pregunto a nivel humano, como ya en la parte, no quiero decir espiritual, porque ustedes van a decir, tuyo es hippie. Y soy un poco hippie, pero déjame te pregunto por dentro. ¿Qué cualidades humanas debería de tener un líder para poder mover hacia adelante una transformación digital? muy Más bien. hacia adentro. Esa me la preguntas a mí, pero ahí también ya la puedo cambiar un poquito. Y también cuando estoy haciendo alguna consultoría en comunicación digital o en transformación digital de la comunicación en una organización, propongo a quién vamos a buscar, al que tiene más, al más popular o al que tiene la mejor hoja de vida. Yo diría que tres, y soy un poquito romántico, no sé si hippie, pero sí romántico. Primero, que sea un muy buen comunicador. Es decir, y aquí no hablo solo del líder en comunicación digital, sino líder en cualquier campo de la transformación digital y en cualquier campo de una organización, que sea un muy buen comunicador. Ya hablábamos, que sepa oír, que sepa adaptar su lenguaje a la audiencia que tiene, si es un empleado de alta gama, de nivel alto, si es un obrero, tiene que adaptar la comunicación, un buen comunicador. Segundo, esa es la parte romántica, que sea ético. Cuando un líder es excelente en la ejecución, habla muy bien, se comunica muy bien, pero la gente sabe que es corrupto, la gente sabe que hace negocios por debajo de Que cuerda, sale con la secretaria, que que no hace sé cosas en qué. su vida Sí. personal que de pronto no son del trabajo, pero que no son un ejemplo, tarde o temprano eso se rompe, Se cae, por se supuesto. cae. Se cae, así no sean, así los demás que lo vean no sean moralistas, saben que no está bien y le pierden de alguna manera el De respeto acuerdo. y no funciona. Y tercero, se me fue, me desconcentré. Perdón, hay que no acabar de las Perdón, secretarias. ¿cómo? No hay que hablar de las secretarias. Tienes toda razón, la parte ética es muy importante. Lo ético, que sea un buen comunicador y que sepa conectar los equipos. Ok, Es decir, romper los que hilos. el líder sea de una organización unipersonal o sea de una organización de 100.000 personas, debe saber empoderar a los jugadores, que se coordinen y que la ejecución salga también bien. Si no, pues si no hay buena ejecución, de todas maneras todo lo demás queda cojo. En todas las asesorías y consultorías que has hecho, Mauro,
¿Te has topado con errores comunes? ¿Cuáles son esos errores comunes que uno siempre digamos, cuando estoy en este lado y voy al otro y me encuentro con un equipo, ya ves, con una organización, uno siempre encuentra unas cosas en común? Hablemos de esos errores en comunes que uno se encuentra cuando está tratando de hacer una transformación digital. Si tienen que ser tres, son muy poquitos. Primero, Sí. primero, creer que no es necesaria. Ok. El ¿Para clásico qué que es ya esto? decía, llevo 30 años haciéndolo, pero no solo eso, es, tenemos las mejores prácticas mundiales. ¿Cómo me voy a tener que transformar? Pues sí, resulta que el banco o la institución que tiene las mejores prácticas mundiales está también enfrentando un disruptor y también está pensando en transformarse. Entonces, creer que no es importante o que es algo que hay que empezar a explorar. Hay estudios que dicen que en Latinoamérica el 70% de las organizaciones saben que tienen que transformarse, pero menos del 25 o el 30 tienen algo concreto para hacerlo. Y los disruptores digitales están ahí listos en todos los campos. Entonces eso. Segundo error, creer que esto es de o de una cabeza Mm, o de un grupo de innovación. Vamos a montar un grupo de innovación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todos los demás se sienten excluidos, que todos los demás dicen, ay, los locos de innovación o el de transformación está ahí haciendo cosas y nos va a imponer y no se vuelve algo que se inserte en el ADN de la empresa. Decíamos, transformación digital es sobre todo transformación cultural. Y la cultura no se cambia con un grupo de 5 o 20 locos. Claro, arranca por ahí, pero tiene que llevarse a todos los niveles de la organización. Eh, Tercero, pensar que la transformación digital tiene que ser algo totalmente radical. Entonces, no, pero si no cambio mi negocio totalmente o si no creo un nuevo producto, no me transformé. No, transformación digital puede ser algo sutil, puede ser descubrir un nuevo canal de distribución mm. o en comunicación descubrir una nueva forma de hablarle al cliente o a una audiencia. Entonces, ese punto es clave. Otro error, que las organizaciones piensan que, sobre todo en comunicación digital, dependen todavía de los medios de comunicación. Mm. Y en otros campos dependen de el regulador, dependen de... Y esto, el mundo es cada vez más conectado. Hay que tener en cuenta todos los jugadores, stakeholders, como dicen los más marqueteros, hay que tenerlos en cuenta. En comunicación, por ejemplo, no solo el medio de comunicación que sigue siendo relevante, las redes sociales, los clientes internos, los empleados y así en todos los campos. Entender que esto es un mundo interconectado y que no es solo tener en cuenta o al cliente o a los proveedores importantes, sino a todo el ecosistema. Y bueno, ahí me extendería un poco más con errores No, hay que he errores para notado. arriba y para abajo, pero estos tres chéveres me gustan, me parecen interesantes. Si tuvieras que iniciar una transformación digital ahora, digamos, bienvenido, Mauro, acabamos de contratarte para Ajá. hugecorp.com, tienes que cambiarla por dentro. ¿Cuáles serían las tres claves que tú dirías, voy a liderar esto de esta forma? Lo primero, que la organización y yo como consultor entienda realmente cuál es su razón de ser, Ok. ya sea su negocio, pero puede ser una ONG, puede ser un gobierno, cuál es su razón de ser, qué necesita o cuál es su objetivo, su razón para existir y a partir de ahí, entonces hacer un diagnóstico del momento. Muchas veces iniciamos procesos de transformación o procesos de o un proyecto cualquiera para llegar a un lado, pero no sabemos dónde estamos. ¿Cómo se llega uno hasta el otro lado si no sabe dónde está exactamente, si no sabe qué obstáculos hay en la vía, si no sabe el pasado, qué cosas, errores, aciertos ha habido? Entonces, un diagnóstico del momento, una foto. Ok. Eh, Tercero, tener claros los objetivos y los objetivos muchas veces se piensa que solo son, bueno, cómo vender más, cómo reducir costos, aumentar ingresos y los objetivos de una organización pueden ser diferentes. En comunicación, por ejemplo, muchas veces se dice, bueno, ¿cómo hacemos? El objetivo es, y uno ve los manuales y dice, estar en los medios de comunicación, tener 100 publicaciones al mes, así se medía antes y todavía lo siguen midiendo. Pero va cambiando. La reputación no es tan fácil de medir, pero la reputación hay que trabajarla. La comunicación directa con las audiencias en redes sociales, las nuevas plataformas. Las empresas pueden explorar llegar a nuevas audiencias, por ejemplo, en plataformas como Snapchat. Ujú. ¿Será conveniente para esta organización hacerlo? ¿O no tiene nada que ver con la audiencia de Snapchat? Pero entender ese punto. Me encanta. Vas tres, Esas tres propósito, contexto y objetivos. Me y gustan esas tres objetivos. claves para liderar la cosa. Y la Genial. consecuencia, que es como todo esto al final de cuentas es crear una estrategia tuyo.
objetivo, es las clásicas La nomenclaturas, clásica. pero lo tremendo es que muchas veces se inician estos procesos con las tácticas. Es decir, en comunicación, que es lo que yo domino, y a veces me cierro un poquito de ese tema, pero muchas veces agencias digitales o agencias de comunicación o expertos arrancan con, bueno, vamos a crear un canal aquí, vamos a hacer un blog, y esas son las tácticas. Las tácticas deben ser la consecuencia de una buena estrategia. Ok. Dice Sun Tzu en el arte de la guerra, una buena estrategia, no, perdón, una gran estrategia sin táctica es la forma más lenta de lograr la victoria, porque es una estrategia que no se mueve. Pero tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. Puede ser simplemente perder tiempo, botar recursos, o puede generarse una crisis de reputación por no tener una buena estrategia. Entonces, diría que lo metería en la parte de errores, Me arrancar gusta. con la táctica y no con la estrategia. Ok, genial. Bueno, ya cogimos esas tres claves que parecieron buenas. Fue propósito, contexto, objetivo y me gustó mucho consecuencia, que vamos a ver dónde la metemos, que está buenísima. Si tuviéramos que patentar la Ah, Mauricio Jaramillo, o sea, o sea, si lográramos como meterla así en la MJ, ajá, súper bonita, la táctica, no la táctica, la metodología. sí. ¿Cuál dirías tú que es tu metodología para llevar a cabo una transformación digital? Cuando la tenga consolidada la pongo en Creative Commons. No la registraría, no Está la bien, está bien, patentaría. está bueno, está bueno. Primero, el diagnóstico. Ok. Un diagnóstico, pero además no solo de observación, sino de interiorización en la organización. Ujú. Segundo, una creación de estrategia Ok, ¿cuál es mi estrategia? en transformación de comunicación o en comunicación, y creería que en todo, o sea, si queremos una transformación digital con foco en tecnología, bueno, ¿cuál es la estrategia? En mi caso es la estrategia. Tercero, armar el equipo. Armar el equipo, ¿Quiénes son las claro, yo personas? decía ahora, un error es tener un grupo aislado de innovación o de transformación digital o de comunicación, pero tiene que estar los dinamizadores, los que lideren, los que pongan la cara, los que tengan que llevar eso al resto de la organización, el equipo. Eh, Formar el equipo si no está formado, o conseguir quienes refuercen el equipo que ya está. Y cuarto, tal vez diría en comunicación, entender o buscar esas audiencias distintas, esos mecanismos nuevos, empezar a explorar lo digital. Ok. Me voy mucho a lo digital porque lo tradicional ya está dominado. Ya el Free Press, por ejemplo, que es el clásico, pues en algunos casos ya es un commodity, pero lo digital es lo que está transformando la comunicación, y ahí diría experimentar, probar, hacer nuevas cosas, medir. El siguiente paso es medir, todo se mide en lo digital, todo se debería medir, no para ponerlo en un PowerPoint diciendo que, o en Keynote diciendo, miren, crecimos, sino para ¿Qué entender qué está funciona, pasando qué con no lo que funciona? hacemos, qué funciona, qué no funciona. Muchas veces en comunicación pasa, por ejemplo en periodismo, un medio de comunicación está así, su tráfico, y de pronto hay un pico de tráfico. No sé. Golpe de suerte. No, si se investiga, si se mide, si se analiza, seguramente uno puede repetir ese golpe de suerte una vez cada 15 días. Claro. Entonces, eso en comunicación y en todo, uno debería medirlo, pero es para poder encontrar insights, datos y tomar buenas decisiones. Y seguimiento continuo, no termina. Cuando uno diga, no, estuvo hecho, se transformó, no, es algo de toda la vida. Y en una organización, por ejemplo, yo puedo llegar a crear, yo no, lidero la creación de un plan de comunicación a 5 años, Ujú. pero al año siguiente ya se está probando, ya se está evaluando, ya se tiene que actualizar, porque esto es un proceso de todos los días. Me gusta. 6 pasos de la MJ para poderse montar en este rollo. Me parece genial. No Ahora, patentables. no patentables, Creative Commons, Sí. Sigla Sync tenía razón, no importa. Estamos bien. Pero mi punto es, ahora, me acabas de hablar del equipo, lo que tiene que hacer todo el rollo. Ok, ¿qué áreas de la compañía uno tiene que tener en cuenta? Porque aquí tengo una metodología súper sólida, tengo Ajá, mis claves con lo como tengo que liderar, pero de repente veo una compañía, no sé, 50 empleados o 50,000 sí. empleados. ¿Cuáles son las áreas por las que yo debería de empezar? ¿O cuáles debería considerar para la transformación? Empezar, hay unas, pero la transformación tiene que ser en todas. En Ok, un banco tiene que ser desde el presidente, el área de mercadeo, comunicación, pero el cajero también tiene que estar en el proceso de claro. transformación digital. En cosas tan sencillas como tener o cumplir con unas políticas de comunicación en redes, Ok. supongamos. Entonces, ¿pero por dónde empezar? Dos campos clave en una transformación de comunicación. En el área de comunicación como tal, Ujú. obviamente, y en la alta gerencia. Ok. Si la alta gerencia
no cree o dice, bueno, tengan esta platica para que hagan algo, nació casi que muerto el proyecto. Obviamente hay formas de revertir eso y decir, bueno, vamos a lograr victorias tempranas para que nos crean más. Y entonces se van haciendo cosas y entonces allá empiezan a creer. Pero lo ideal es que desde el comienzo los líderes de la organización crean el proyecto, o por lo menos haya un defensor en el nivel alto de la organización para que dé la pelea por el de comunicación, por su equipo de comunicación. Esas son las dos áreas clave. Obviamente, dependiendo de la organización, está en marketing, que está muy relacionado. Además, marketing siempre tiene más plata que comunicación. Ahí está. Entonces, marketing tiene que ser parte del proceso. Y a partir de ahí, todo. Recursos humanos, diría que es la que sigue, porque hablamos del equipo, de la formación, de todo esto. Además, el equipo tiene que estar empoderado, entender que la transformación no es para quitarle empleos, sino para mejorar su estatus o sus responsabilidades, o potenciarlos más, o Claro. enseñarles, o inspirarlos. Así que recursos humanos es clave. Y de ahí para abajo todo, finanzas, lo legal, todo, porque todo está transformándose digitalmente. Si los de legal, el área legal, no están en el proceso de transformación digital, no están entendiendo toda la disrupción que puede llegar en una industria determinada, por ejemplo. Todos al final tienen que estar involucrados, pero arrancaría con esos. Me gusta. ¿Cuáles son los tres obstáculos clásicos? Cuando uno empieza a hacer estas transformaciones, involucra el equipo, todo el rollo. ¿Cuáles son las tres cosas clásicas con los obstáculos que uno se encuentra y cómo debería uno acercarlos? ¿Cómo debería uno saltarse esos obstáculos? Va un poquito relacionado con los errores y uno es que no hay apoyo desde arriba. Ok, Si no hay apoyo desde arriba, los obstáculos se multiplican. ¿Por qué? Porque entonces no funcionó algo, entonces hay problemas. Eh, Se cohíbe el equipo de innovar o de arriesgarse, porque cuando el riesgo se vuelve no una oportunidad de aprender si sale mal, sino una oportunidad de ser despedido, entonces ya no se arriesgan. Y uno ve organizaciones que están en procesos de transformación digital, en comunicación en otros campos, que en realidad no están transformándose, están replicando lo que otros hicieron y van evolucionando, pero no transformándose de verdad, por ese temor a que haya un castigo, a que ah, algo... Entonces, no, que desde arriba haya ese apoyo. ok, El otro obstáculo es presupuesto. claro. En marketing siempre hay mucha plata, en comunicación no No, tanta. y no, no hay tanta, No hay imagínense. tanta, seguro tuyo. Estoy segurísimo. Entonces, cuando se hacen las cosas con las uñas, es más difícil. En tecnología, en ciertas organizaciones hay presupuesto, Ujú. entonces, bueno, necesitamos un proyecto y la transformación nuestra involucra algo de Big Data y se invierte. Pero en comunicación, como que, a ver, ¿cuál es el ROI? ¿Cuál es el retorno? Y ahí lo hablábamos antes de iniciar. A veces en